Gracias al comité organizador y alentarles a seguir un año más con la organización de este curso, en el que se tiene en cuenta pues una serie de conceptos sobre lo que es la donación y trasplante de órganos. Ya llevan varias sesiones y conocen un poquito cuál es la sistemática. Yo me voy a centrar en lo que es indicaciones y resultados del trasplante de hígado. Un tema esencial que debemos de tener en cuenta es que para que exista trasplantes de hígado, como ya habrán dicho, es necesario que haya donantes. Y los donantes, digamos que es esencial la disponibilidad de los mismos. Tal y como imagino que habrán comentado, en estos momentos la mayor fuente de órganos para hacer trasplantes proviene de donantes que han fallecido en muerte cerebral, y esto permite que estos órganos tengan la viabilidad suficiente para luego poder ser implantados en los receptores que padecen una enfermedad hepática. Realmente se necesitan muchos más donantes de los que tenemos, y mira que nosotros somos, digamos, una potencia mundial en lo que es la capacidad de obtener órganos, gracias sobre todo a la solidaridad del pueblo español, pero realmente pues bueno, hay muchos enfermos que necesitan un trasplante de hígado, y por eso, además de esta fuente enorme de donantes procedentes de pacientes que han tenido una muerte cerebral, pues se abren otras nuevas vías de donación de órganos, como puede ser el donante vivo de hígado o como puede ser el donante en asistolia. Como la mayor fuente de órganos es el donante en muerte cerebral, yo no voy a hablar para nada del donante vivo, que lo hará un colega mío, o del donante en asistolia. Por tanto, esencial que para que podamos hacer un programa de trasplante se necesitan que haya órganos, y estos órganos tienen que tener la viabilidad suficiente para que lógicamente puedan funcionar en el receptor. Y en este sentido, siguiendo los datos del registro europeo del que formamos parte a través del registro español, pues un dato a tener en cuenta es que la edad del donante ha ido modificándose conforme han ido transcurriendo los años. Inicialmente, cuando se empezó con los programas de trasplante de hígado allá en la década de los 80, década de los 90, la edad de los donantes era sobre todo gente joven. Esta gente joven provenía fundamentalmente de accidentes de tráfico y bueno, pues eran donantes con unas determinadas características. Ahora, con el paso del tiempo y gracias a la buena acción de estamentos que han intentado mejorar la viabilidad y que haya menos accidentes de tráfico, pues realmente la mayor fuente de donantes van a ser donantes añosos de personas que sobrepasan los 50 o 60 años de edad y que la causa de muerte ya no va a ser un accidente de tráfico, sino que la principal causa de muerte va a ser una hemorragia cerebral, un accidente cerebrovascular. Esto es un cambio esencial que se ha ido produciendo en la fuente de órganos procedentes de los donantes en muerte cerebral. Como ven, la diferencia entre hombres y mujeres pues realmente no es excesivamente significativa, aunque predominan más los hombres sobre las mujeres en este periodo de tiempo de entre enero de 1988 y diciembre de 2013. Bien. Una vez que ya ha quedado claro que no podrían existir trasplantes si no hay donantes, pues pasamos a señalar que el trasplante de hígado en realidad es una actividad terapéutica totalmente consolidada, pero que solo se realiza en el mundo occidental o en aquellos países que, no perteneciendo al mundo occidental, tienen un alto grado de desarrollo económico. Es decir, es impensable que se haga trasplantes de órganos pues en países africanos con muy mala situación económica y que realmente pues el desarrollo allí no existe. Por tanto, este boom de los trasplantes pues se ve fundamentalmente en América del Norte, en Estados Unidos y Canadá,
se ve en Europa, sobre todo en la Europa occidental, aunque afortunadamente cada vez más se va ampliando el número de trasplantes en la Europa oriental. Empieza a desarrollarse programas de trasplantes en Latinoamérica, y en África pues realmente son escasos los sitios donde se realiza, quizás en África del Sur, Egipto. Y luego Asia, sí que Asia reúne países con un alta digamos mejoría económica, un alto estatus social, y que sí lo desarrollan. Pues por ejemplo puede ser Singapur, puede ser la India. Es que la India tiene muchos contrastes, pero bueno, la India y China son países que también desarrollan trasplantes de hígado y otros muchos programas, aunque ese es un tema que quizás es mejor dejarlo ahí y no tocarlo. Bien, en Europa veis aquí que nosotros somos con mucho el país que más trasplantes hacemos de hígado en proporción a los habitantes que somos. Y veis que España pues siempre ha ido a la cabeza de esta ratio. Cuando hacemos cuántos trasplantes se han hecho por año, acordaros que el primer trasplante de hígado se realizó en España en el año 1984. Se realizó en el Hospital de Belviche y fue realizado por los doctores Margarit y Jaurrieta. Digamos que eran dos cirujanos jóvenes que habían hecho un aprendizaje, uno en Estados Unidos y otro en Alemania, y entonces pues se pusieron en marcha este programa de trasplante hepático en España, y a partir de ahí pues fue un hecho, marcó un hito en lo que fue la medicina española. Febrero de 1984, posteriormente en el año 86 se empezó a hacer trasplantes Córdoba y el Hospital 12 de Octubre, y nosotros tuvimos, digamos, la suerte de ser el cuarto hospital español que puso en marcha un programa de trasplante de hígado. La verdad es que el comienzo nuestro pues fue como una sorpresa, porque las condiciones en aquel momento en la región de Murcia no eran las más óptimas, e incluso nos pusimos por delante de hospitales afamados como podía ser la FE, el Clínico de Barcelona, pero bueno, con muchos sudores y muchos problemas hicimos nuestro primer trasplante de hígado el 28 de mayo de 1988. Este primer trasplante, el receptor era un paciente que vivía en el Palmar, padecía una enfermedad tumoral, y el donante nos fuimos a por él al Hospital Torre Cardenal de Almería. Desde entonces, digamos que ha habido un boom, y como veis aquí la curva, pues realmente cada vez se ha ido haciendo más y más trasplantes, y ahora mismo pues se hacen más de 1000 trasplantes, y en función del número de donantes que hay pues varía entre 1100, 1050, pero en suma para la población que somos hacer más de 1000 trasplantes de hígado es un hito que permite que la sociedad española pues reconozca que esta es un arma terapéutica de gran valor, porque otra cosa que es fundamental, estos receptores, si no se trasplantan, el único porvenir que les espera es el fallecimiento, es la muerte del paciente. No existe una máquina que sustituya al hígado. ¿De acuerdo? Pues este es un tema fundamental. Aquí veis una serie de datos de número de trasplantes y retrasplantes que se han ido haciendo en los diferentes hospitales españoles. En estos momentos pues hay unos 24 hospitales españoles que tienen programa activo de trasplante. Esto también es un dato esencial. Por ejemplo, en Europa hay dos modelos. El modelo inglés, que quiso o hace trasplantes en 2 o 3 sitios nada más, y Inglaterra son 80 millones de habitantes y tienen trasplante, pues Birmingham tiene trasplante, Londres, Newcastle, muy poquitos sitios. Y el modelo francés,
que nosotros no hemos ido por el modelo francés, en el que es importante que como mínimo en cada comunidad autónoma exista una unidad de trasplante hepático, porque eso de alguna forma es muy bueno para los receptores, porque están más cercanos a su hospital de referencia, y también pues facilita la solidaridad de la gente. No les sienta tan extraño el que haya una muerte cerebral y el que vayan a donar unos órganos. ¿Por qué? Porque siempre en la zona hay familiares, amigos que han sufrido un trasplante y que realmente gracias al trasplante viven en estos momentos. Bien, respecto a la edad del receptor, también es cierto que al principio había una cierta restricción a decir que no se debía hacer trasplantes por encima de los 45 años. Esto realmente se ha abandonado y en estos momentos realmente es que una persona que tiene 55 o 60 años, pues realmente es una enferma que tiene mucha posibilidad de vivir 20 o 30 años y por tanto la edad del paciente no es una contraindicación a la hora de indicar el trasplante, y de hecho pues ha trasplantado pacientes cercanos a los 70 años que tienen enfermedades que realmente con el trasplante les ha permitido vivir 10 o 15 años más. Bien, con esto entramos en el mundo de las indicaciones. Las causas por las que se puede indicar un trasplante es muy amplio. Es muy amplio. Como veis aquí en este listado, podemos hablar de hepatopatías crónicas no colestásicas, hepatopatías crónicas colestásicas, enfermedades metabólicas, tumores malignos primarios del hígado, el fallo hepático fulminante, y hay otras causas que son pues difíciles de enumerar porque son numerosas. Entonces, lógicamente, el hecho de que se haga trasplantes también supone que haya que hacer retrasplantes. ¿Por qué? Porque cuando un hígado no funciona, la única posibilidad que tenemos de que ese paciente pueda vivir es que rápidamente acudamos a cambiarle el hígado. Y ahí está una nueva indicación que son los retrasplantes. De todas formas, globalmente, el mayor número de trasplantes se hace fundamentalmente por cirrosis hepática. Como veis aquí, en esta diapositiva, desde el año 1988 hasta 2013, el porcentaje de pacientes que se ha hecho trasplante por una cirrosis hepática pues es amplio, 57%. Luego, el porcentaje de pacientes en los que se hace trasplante, pues le sigue las enfermedades colestásicas. Como enfermedades colestásicas entendemos la enfermedad, la colangitis esclerosante, la cirrosis biliar primaria. Otras causas que son también importantes, los cánceres, suponen un 16%. Los cánceres inicialmente se empezaron a trasplantar pacientes con tumores primarios de hígado muy voluminosos. Después se observó que estos casos iban mal porque la enfermedad tumoral estaba muy avanzada. Entonces se hizo una restricción de cómo indicar un trasplante de hígado en un paciente con un hepatocarcinoma. Generalmente los hepatocarcinomas son enfermedades que están injertadas sobre una cirrosis hepática, bien vírica o bien alcohólica. Y esto realmente va cambiando, por lo que yo diré posteriormente. Otras posibles causas de trasplante, y que sí ha mejorado suficiente, aunque el porcentaje que se hace a nivel europeo, a nivel español, pues aquí en este caso es un 7%, son las hepatitis fulminantes. Las hepatitis fulminantes son pacientes que, estando previamente bien, padecen una enfermedad aguda del hígado, y esa enfermedad aguda les conlleva la muerte del paciente si no se le sustituye de forma inmediata. Las causas de una hepatitis fulminante, pues fundamentalmente son de origen viral, virus A, virus B, virus C, hay otros tipos de etiologías, pero fundamentalmente esas. Y luego hay un grupo de enfermedades metabólicas que son más bien raras. Estas enfermedades metabólicas son más frecuentes cuando se trata de niños, pero en adultos realmente se representan solo un 6%. Bien, el porcentaje mayor de indicaciones que es la cirrosis hepática, de este 57%, hay que separar la cirrosis hepática de origen viral de la cirrosis hepática de origen alcohólico. La cirrosis hepática de origen alcohólico
pues realmente hay que exigir una serie de condiciones al paciente que tiene o desarrolla una cirrosis. Lo primero es tener una abstención al alcohol, estar curado de la adicción al alcohol, porque si no, no tiene sentido hacerle un trasplante a un paciente que una vez que salga al hospital va a seguir viviendo, va a seguir bebiendo. Por eso es esencial hacer estudios psicológicos que confirmen que realmente ese paciente está convencido de que tiene que dejar el alcohol. Y esos estudios son estudios muy serios, son estudios muy estrictos y incluso hay que hacer varios controles sorpresa al paciente midiendo los niveles de alcohol en los últimos 6 meses. Aún así, siempre algunos se cuelan, ¿no? Eso echa la ley, echa la trampa, siempre tiene que haber alguna excepción. Pero generalmente las indicaciones por cirrosis alcohólica son pacientes que no son bebedores activos, son pacientes que han dejado de beber y que ya han tenido una lesión ya del hígado, de ese hígado que ya es irreversible, que le ha producido a una insuficiencia hepática irreversible. El tema de los virus es diferente. El tema de los virus, pues virus fundamentalmente enfermedad por virus, virus A, virus B, virus C. Virus B, en estos momentos tenemos una vacuna y realmente si todas las personas que están con riesgo de padecer un virus B se vacunaran, pues realmente una enfermedad que desaparecería. Virus A, pues es muy poco los casos que pueden debutar con una hepatitis tipo A, quizás en niños, y los que se cronifican, la verdad que son excepcionales. Y el virus C, pues estamos asistiendo a un hecho esencial y fundamental. Durante mucho tiempo, la principal causa de cirrosis hepática por virus C era la responsable de la que había que someter a un trasplante. El virus C era un virus que no había ningún antídoto hacia él. Y uno de los problemas que teníamos o tenemos con los enfermos que se han trasplantado con virus C es que cambiamos el hígado, pero el virus no lo eliminábamos, no lo aclarábamos, no lo quitábamos del individuo. Y entonces se producía la recidiva. Sí que no era la mayoría de veces una recidiva tan mala, tan patológica como en el hígado original, pero sí que eran pacientes que recidivaban casi todos. Afortunadamente, y esto lo habréis oído por los comentarios de políticos y de gasto sanitario que tenemos, la industria farmacéutica ha conseguido pues un antídoto eficaz hacia las lesiones producidas por el virus C. Son los antivirales que eliminan totalmente el virus C. Y esto va a cambiar seguro el futuro de los trasplantes en lo que se refiere a la indicación de la cirrosis por virus C. ¿Por qué? Porque yo creo que en un futuro más bien cercano pues vamos a evitar que muchos de estos pacientes lleguen a la situación tan catastrófica de que exigían o se les trasplantaba o fallecía. Ahora con los antivirales pues hay muy buenas perspectivas. Ahora todavía son antivirales caros, económicamente suponen un costo para las arcas del Estado, pero bueno, el futuro facilitará que estos pacientes no padezcan una enfermedad del virus C tan patológica y podamos mejorar y que no sea una espada de Damocles en la cabeza de los pacientes con virus C, una hepatitis por virus C. Y seguro que entonces el porcentaje de indicaciones por cirrosis disminuirá. Se aumentará entonces otras, Es decir, que como realmente son muchas las enfermedades que pueden ser tributarias de trasplante, pues ante la escasez de órganos, lo que se mejora por un sitio, pues permitirá ampliar el caso de indicaciones por otro. Otro tema a tener en cuenta, sobre todo conceptos que quiero que tengáis claro, es el cáncer de hígado. Y aquí es importante decir que el principal causa de tumor en el hígado no es el tumor primario del hígado, es el tumor metastásico, son las metástasis de hígado, casi en una proporción de 25:1. Y estas realmente, salvo una determinada excepción, no son tributarias de trasplante. Es decir, que aquellos pacientes que son
o que tienen metástasis hepáticas no son tributarios de trasplante de hígado. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que cuando una enfermedad es metastásica, pues el hecho de que si se hace un trasplante y luego se le da inmunosupresión, realmente lo que hacemos es echar gasolina al fuego, con lo cual la recidiva, porque son pacientes que por la enfermedad metastásica tienen muy pocas defensas, la recidiva es muy precoz. Por tanto, los cánceres en su gran mayoría son tumores primarios del hígado que están injertados sobre una cirrosis hepática. Hay una excepción, como todo, y esa excepción son los tumores neuroendocrinos del tubo digestivo o tumores neuroendocrinos del páncreas, que sí se ha demostrado que cuando se trasplantan esos tumores son menos agresivos que, por ejemplo, las metástasis hepáticas de un cáncer colorectal, y sí realmente el trasplante facilita una mejoría espectacular de la vida del paciente. Las enfermedades indicativas de trasplante son muchísimas, pero esas son las más importantes. Realmente en España pues también el porcentaje es similar a la europea, no hay ninguna diferencia porque realmente pues el europeo está hecho en base a los datos españoles. Por tanto, todo lo que he dicho del registro europeo es asimilable al registro español. Aquí veis las diferentes causas de cirrosis. Veis que las más abundantes son las cirrosis relacionadas con los virus, pero también es cierto que hay otras cirrosis que, el alcohol y los virus son los más frecuentes. Y luego hay un pequeño grupo de cirrosis que tienen múltiples etiologías y que no vamos a tratar. Lo más importante, indicaciones: cirrosis alcohólica en pacientes que no tienen consumo de alcohol en los últimos 6 meses y con un perfil que han abandonado el alcohol, y la cirrosis de origen vírico, con la salvedad de que en el futuro, en los próximos 5 años, cada vez haremos menos trasplantes por cirrosis vírica, sobre todo de virus C, gracias a la presencia de fármacos antivirales específicos. Bien. Una vez dicho la literatura, para que vamos a exponer un poco casos evidentes, es decir, ¿por qué es necesario hacer trasplantes de hígado? Porque tenemos, por ejemplo, esta paciente veis que tiene un abdomen muy voluminoso, un abdomen que realmente es típico de la enfermedad poliquística del hígado. Generalmente se suele asociar a enfermedad poliquística del hígado y los riñones, y si no se trasplanta, pues va a fallecer porque el hígado, como veis en esta diapositiva, está totalmente sustituido por quistes, no hay parénquima hepático. Entonces realmente, pues aparte de los problemas que puede haber infecciosos, la función hepática no existe y está sustituida por millones de quistes. Esta opción, la única que tiene, es realizar un trasplante de hígado. Generalmente suele hacerse trasplante de hígado y riñón, porque suele disponer de quistes en los riñones y tener entonces un fracaso renal. Bien, veis aquí al corte lo que es una imagen con múltiples quistes y realmente inviable si no se coloca un nuevo hígado. Bien, otra forma de etiología, lo que yo he dicho de los tumores. Este caso pertenece a los primeros que nosotros hicimos. Veis un hígado que en este caso no era cirrótico, era un hígado normal y tenía un enorme tumor. Estos tumores antes pues se metían a trasplante. Lo que pasa es que estos tumores tan voluminosos, luego se demostraba que siempre había células tumorales fuera de aquí del hígado, y luego con la inmunosupresión pues la recidiva era lo más precoz posible. Actualmente, gracias también al avance que ha supuesto la técnica del trasplante, en estos momentos la mayoría de estos tumores lo que se hace es resecar el tumor, dejando muy poquito hígado, y la verdad es que en ocasiones esto es suficiente para evitar el trasplante y también para evitar que la enfermedad progrese. Y este es un caso de paciente con tumores metastásicos neuroendocrinos. Los tumores neuroendocrinos, tanto del páncreas como del tubo digestivo, pues se caracterizan porque hay un tumor en un lugar primario, como puede ser el páncreas o puede ser el tubo digestivo, ahí se extirpan, pero dan metástasis en el hígado y dan una gran cantidad de metástasis.
No son como quistes, pero muy similares. Y entonces, claro, estos no se pueden resecar y además tienen la facilidad de que estos tumores tienen un crecimiento muy lento. Realmente el hecho de que tengan un crecimiento lento, de que sean poco agresivos, permite el que se pueda hacer el trasplante sin que exista pues una recidiva tan precoz como ocurría en el caso que os he presentado anteriormente. Una vez visto unos ejemplos de pacientes que necesitan con necesidad un trasplante de hígado, también hay que hacer algunos comentarios sobre que es cierto que los pacientes que necesitan un trasplante de hígado son muchos, pero también es cierto que existen unas determinadas contraindicaciones absolutas y unas determinadas contraindicaciones relativas. Esto cada vez ha ido cambiando con el paso de los tiempos. Entonces, si analizamos esta diapositiva, pues hombre, una enfermedad cardiopulmonar grave, pues es una contraindicación absoluta, salvo que existe una causa de trasplante cardíaco o trasplante pulmonar asociado, pero en teoría la mayoría de veces cuando hay una enfermedad cardiopulmonar grave pues no se puede trasplantar aunque haya indicación. ¿Por qué? Porque no aguanta, no tolera la intervención quirúrgica y el paciente fallecería en la misma mesa de quirófano. Que exista una extensión de la enfermedad fuera del hígado, una extensión que abarque pues a órganos que están muy alejados, pues esto tampoco está aceptado. Colangiocarcinoma, esto es discutible. Nosotros somos de los grupos que aceptamos el colangiocarcinoma primario de hígado como indicación, por lo tanto para nosotros no es una contraindicación absoluta y es una contraindicación relativa. Adicción a droga y etilismo activo. Pues etilismo activo ya lo he dicho antes, si el alcoholismo persiste pues no se debe trasplantar y si es un adicto a drogas tampoco. Hepatitis aguda alcohólica grave, pues esto es muy controvertido, esto depende, hay que valorar al paciente. A veces nos encontramos con pacientes que no tienen una cirrosis hepática, pero tienen, pues hacen un fin de semana de alcohol masivo. Y a veces pues hay gente que este alcohol masivo de fines de semana le produce una hepatitis aguda muy severa que puede producir un fracaso de ese hígado. Entonces hay que analizar el perfil del paciente y alguna vez se ha trasplantado alguno porque el perfil pues bueno ha sido una ingesta ocasional y realmente si no se hace nada el paciente fallece. Infecciones activas o sepsis no controladas, esto es obvio que si un paciente está infectado en casi todos los órganos, pues no se debe de trasplantar. Respecto al SIDA establecido, aquí también hay variaciones, en el sentido de que hay pacientes que cuando la carga viral del SIDA es nula, entonces puede tener indicación de trasplante. Y esto, bueno, pues esta contraindicación ya casi aquí es solamente para recordarla, pero está retirada. Si la carga viral es mínima o está ausente, es un enfermo más, que lógicamente la mayoría de estos pacientes desarrollan una cirrosis vírica por virus. La trombosis del eje plenoportal, pues esto también a veces hay que valorar cada caso en particular porque a veces se puede hacer. Es importante, lógicamente, tener un apoyo familiar. Estos pacientes no puede ser una persona errante, es decir, tiene que tener un apoyo social o no tiene que tener trastornos psiquiátricos graves, porque si no, el esfuerzo que se hace y el esfuerzo que hace la sociedad, pues es tirar un hígado a un paciente que no le va a mejorar la calidad de vida. Y en la insuficiencia hepática aguda grave, un tema es que hay que indicar el trasplante en el momento oportuno y esto el problema es que el momento oportuno a lo mejor son 24 horas. Si lo indicas antes de que no sea el momento oportuno, pues puede ser que se trasplante a una paciente que se recupere posteriormente. Pero si te pasas y la diagnosticas tardíamente, puede ocurrir que no aparezca un hígado en ese momento. ¿Por qué? Porque los hígados, España es un país que tiene muchos donantes de hígado y generalmente al cabo de un día siempre hay algún trasplante. Pero esto a veces pasando 3 días y no hay ningún hígado y entonces han fallecido pacientes
en listas de espera por una insuficiencia hepática aguda grave porque se ha producido un edema cerebral y se ha producido un encajamiento cerebral y entonces pues realmente es una maceta, no tiene actividad cerebral y entonces no se puede trasplantar. Son algunos de los problemas que hay con las indicaciones del fallo hepático fulminante. Como veis, las contraindicaciones realmente son mínimas. Nos podríamos, de todos estos tipos, podríamos resumirles a que no hubiera infección activa en el organismo, activa me refiero generalizada, a que la neoplasia estuviera centralizada en el hígado y no estuviera lógicamente metástasis a distancia, y a que desde el punto de vista cardiopulmonar pueda tolerar la intervención quirúrgica. Ya las contraindicaciones relativas, pues esto cada vez, si ya las absolutas se han reducido, las contraindicaciones relativas, pues ya casi podríamos decir que no existe, porque incluso obesidades importantes, a veces pues es difícil no meterlo en los programas de trasplante. Evidentemente, una edad de 90 años o 80 años no lo vas a poner para trasplante. Aún así, se ha pasado de los 45 años a trasplantar pacientes entre 65 y 70 años. En fin, esto es lo que podemos decir respecto a contraindicaciones absolutas y relativas. Veis aquí lo que es un paciente con un hígado cirrótico, lo que es la extirpación de ese hígado cirrótico. Generalmente se hace lo que se llama la técnica de piggyback, y es que realmente pues se quita el hígado preservando las venas suprahepáticas y preservando también la cava, y esto facilita el perfil hemodinámico del paciente, y luego la anastomosis pues se hace haciendo un osteo común de las 3 venas suprahepáticas, anastomosando la cava del donante, del hígado donante, a las venas suprahepáticas del receptor, y luego pues la porta y la revascularización arterial y la biliar pues se hace pues anastomosando a los troncos arterial y vascular del biliar del receptor. Veis aquí que este es un hígado en isquemia fría, un hígado que está a 4 grados centígrados, un hígado sano, y este hígado sano se ha hecho la cirugía de banco, se ha dejado preparado para que en el receptor se extirpe el hígado enfermo y se coloque el hígado sano. Bien, quiero acabar pronto también para que luego podamos hablar algo y hagáis preguntas. Brevemente, el trasplante exige la utilización de inmunosupresores. No me voy a meter nada más porque imagino que habrá una sala de inmunosupresión. Y también es cierto que el trasplante tiene sus complicaciones. Globalmente podemos decir que un 10% de pacientes fallecen durante su estancia hospitalaria, es decir, que un 10% no salen del hospital. Cuanto peor es el estado del receptor, más es la posibilidad de que el paciente tenga complicaciones. Y una de las principales complicaciones que hay son las complicaciones infecciosas. ¿Por qué? Porque el hígado que se trasplanta hay que darle inmunosupresión. Y entonces, si se da una excesiva inmunosupresión, no hay rechazo, pero sí pueden aumentar las infecciones. De todas formas, esto siempre hay que conseguir un equilibrio entre el menor dosis de inmunosupresión para evitar la aparición de infecciones. Respecto a las curvas de supervivencia, veis aquí globalmente la supervivencia en función de que el receptor sea un niño o sea adulto. Los niños pues tienen una supervivencia a 10 años un poquito superior a lo que tienen los adultos, quizás porque las enfermedades que tienen los adultos son diferentes a las enfermedades de los niños. En España es muy similar a lo que hay a nivel europeo. Y respecto a la edad en función, a la supervivencia en función de la edad del receptor, pues lógicamente si los niños tienen una supervivencia un poquito mejor que los adultos, un adulto joven va a tener mejor supervivencia que un adulto de por encima de 60 años, como veis aquí. Respecto al tipo de injerto, esta diapositiva se ha podido hacer recientemente en base a que como se necesitan muchos trasplantes y los donantes cadáveres escasean, pues se ha hecho cada vez más, se hacen más trasplantes de donante vivo. Y bueno, pues no hay ni gran diferencia entre hacer un trasplante de donante cadáver de un trasplante de donante vivo. El único problema que tiene el donante vivo es que se necesita un trozo de hígado de un donante que está sano.
Y entonces, así como el donante cadáver se extrae el hígado de un cadáver, el donante vivo hay que extraerlo de un sano. Y esto pues crea también una serie de problemas éticos y ya os lo explicarán detenidamente en la posterior charla que os van a dar. Pero de todas formas la supervivencia es muy similar. En cuanto a las indicaciones, pues bueno, los cánceres son los que peor indicación tienen. Y la indicación en función de la cirrosis o de la hepatitis fulminante es muy similar. Hay un pico en el primer mes, pero después ya la supervivencia es muy similar. Otro tipo de supervivencia por enfermedades las tenéis aquí, pero bueno, todas están casi en el mismo rango, alrededor del 60-70% a los 10 años. Respecto a la hepatitis, pues en función del tipo de hepatitis, la peor, lógicamente, es la hepatitis fulminante por virus C. Esta es el grado de supervivencia en función de los 60 años, pero bueno, esto tiene poco interés. Y respecto al número de trasplantes, generalmente la mayoría de trasplantes que se hacen es un paciente, un trasplante, pero sí es cierto que hay que hacer retrasplantes y hay casi un 10% de retrasplantes. Y hay pacientes que en vez de gastar un órgano o dos, gastan 3 o gastan 4. Son los menos y realmente pues cuanto menos trasplantes se hacen mejor. De todas formas, pensad que de 94.000 trasplantes que se han hecho en este periodo de tiempo, los pacientes que han precisado más de 4 trasplantes son escasísimos, 124 años. 124 pacientes. Nosotros, aquí falta una paciente, era una chica joven de 12 o 14 años, que se trasplantó con una hepatitis tipo A y esta paciente en los 10 años que vivió consumió 8 hígados, se le hizo 8 trasplantes. Realmente llegó un momento en que ya, pues por mucho que nosotros defendíamos a la chica, pues ya no, ni había enfermo ni había órganos para ella, pero es un caso excepcional de una paciente. Nosotros llevamos hecho más de 1.300 trasplantes, realmente de una paciente de esos 1.300 que realmente pues se hizo más de 4 trasplantes. Bien, como veis aquí los datos en Europa pues son muy similares a lo que yo estoy diciendo y en España pues también podemos considerar que es similar. Yo creo que ya con esto, en niños, os había puesto 2 diapositivas de niños, donde realmente en niños lo que predomina pues son las enfermedades colestásicas y los niños pues realmente tienen una mejor supervivencia que los adultos. Incluso el donante vivo en niño pues no necesitas ponerle tanto hígado como a un adulto y de hecho pues hay muchos donantes de vivo de padres a hijos. Muy bien, pues ahora una vez que os he dado una pincelada, porque estoy para estar hablando mucho tiempo, yo sí me gustaría que preguntarais y preguntarais todas aquellas dudas que tuvierais, con el fin de que no esté hablando yo solamente, que habléis vosotros también. ¿Vale? Venga, a ver si os animáis. Preguntas que queráis hacer. Alguien que rompa el hielo. ¿No tenéis ninguna pregunta? ¿No tenéis todo claro? ¿No se os ocurre ninguna duda? No me lo puedo creer, debe ser por la hora. Muy bien, pues nada, si no hay preguntas, pues muchas gracias y hasta el próximo año.